Hola, hola, buenos días. Dios los bendiga a todos en este día, martes 8 de agosto, martes 8 de agosto. Bendiciones a todos. Hoy estamos celebrando a Santo Domingo de Guzmán, fundador en el año 1221. Domingo significa consagrado al Señor, consagrado al Señor. Bendiciones a todos los que este nombre llevan, los que en este nombre el Señor los ha llenado de bendición. Si hay varón, si hay masculino, femenino, domingo, dominga. Dios los bendiga a todos, a todas. En esta hora de la mañana estamos celebrando a esta vida de los santos y una breve reflexión del Evangelio del día. Escuchamos este canto y nos disponemos a la vida de los santos. Sin fin, no sabía el motivo de mi existencia, pero ahora sé que es junto a ti. A tu lado tengo todo, lejos tuyo no soy nada. Tú eres el agua viva que llena mi vida. A tu lado tengo todo, lejos tuyo no soy nada. Tú eres el agua viva que llena mi vida. Me has creado para cantarte, para adorarte, para alabarte. Me has creado para cantarte, para adorarte, para alabarte. Me has creado para cantarte, para adorarte, para alabarte. Me has creado para cantarte, para adorarte, para alabarte. A tu lado tengo todo, lejos tuyo no soy nada. Tú eres el agua viva que llena mi vida. A tu lado tengo todo, lejos tuyo no soy nada. Tú eres el agua viva que llena mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Domingo de Guzmán, fundador en el año 1221. Domingo significa consagrado al Señor. El fundador de los padres dominicos, que son ahora 6.800 en 680 casas en el mundo. Nació en Caleruega, España, en el año 1171. Su madre, Juana de Asa, era una mujer admirable en virtudes, que ha sido declarada beata. La educó en la más estricta formación religiosa. A los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote a Palestina, en cuya casa trabajaba y estudiaba. La gente decía que en edad era un jovencito, pero en su serenidad parecía un anciano. Su goce especial era leer libros religiosos y hacer caridad a los pobres. Por aquel tiempo vino a la región una gran hambre, y la gente suplicaba algunas ayudas para sobrevivir.
Domingo repartió en su casa todo lo que tenía, hasta el mobiliario. Luego, cuando ya no le quedaba nada más con que ayudar a los hambrientos, vendió lo que más amaba y apreciaba, sus libros, que en ese tiempo eran copiados a mano y eran costosísimos, muy difíciles de conseguir. Y con el precio de la venta ayudó a los menesterosos, a quienes lo criticaban de ese desprendimiento. Le decían: no puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres mientras yo guarde en mi casa algo con la cual podría socorrerlos. En un viaje que hizo acompañado a su obispo en el sur de Francia, se dio cuenta de que los herejes habían invadido regiones enteras, y estas está haciendo un gran mal a las almas. Y el método de las misiones, el método que los misioneros católicos estaban empleando era totalmente inadecuado. Los predicadores llegaban en carruajes elegantes, con ayudantes y secretarios, y se hospedaban en los mejores hoteles, y su vida ciertamente no era un modelo de la mejor santidad. Y así, de esta manera, las conversaciones de herejes que conseguían eran mínimas y no había conversiones de la gente. Domingo se propuso un modo de misionar totalmente diferente. Vio que la gente le impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo, que vivía una vida de verdadero buen ejemplo en todo, y que se dedicaba con todas sus energías a enseñarle la verdadera religión. Se consiguió un grupo de compañeros y una vida de total pobreza y una santidad de conducta impresionante, y empezaron a evangelizar con gran éxito apostólico. Sus armas para convertir eran la oración, la penitencia, la paciencia y muchas horas de dedicación a instruir a los ignorantes de la religión. Cuando algunos católicos trataban de acabar con los herejes por medio de las armas o de atemorizarlos de que se convirtieran, les dijo: es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración tiene más efecto que todas las armas de guerra. No crean que los creyentes se van a conmover al volverse mejor porque nos ven muy elegantemente vestidos. En cambio, con la humildad se ganan los corazones. Domingo llevaba ya 10 años predicando el sur de Francia, convirtiendo herejes y enfervorizando católicos. A su alrededor había reunido un grupo de predicadores que él mismo había ido organizando e instruyendo de la mejor manera posible. Entonces pensó en formar con ellos una comunidad de religiosos, acompañado de un obispo, y de su obispo consultó al sumo pontífice Inocencio III. Al principio los pontífices estaban dudosos de si conceder o no el permiso para fundar la nueva comunidad de religiosos. Pero dice que en un sueño vio que el edificio de la iglesia estaba ladeándose y con peligro de venirse abajo, y que llevaba 2 hombres, Santo Domingo y San Francisco. Ponía el hombro y volvían a levantarlo. Después de esta visión, ya el Papa no tuvo duda en que se debía aprobar las ideas de nuestros santos. Y cuando las antiguas tradiciones, Santo Domingo, que vio en sueño que la ira de Dios iba a enviar castigo sobre el mundo, pero la Virgen Santísima señalaba a 2 hombres de sus obras que sus obras iban a interceder ante Dios, y lo colocaban. Uno era Domingo y el otro era desconocido, vestido como si fuera un pordiosero. Al día siguiente, estando en el templo, vio llegar a aquel que vestía como un mendigo,
Era nada más y nada menos que San Francisco de Asís. Nuestro santo lo abrazó y le dijo: los dos tenemos que trabajar muy unidos para conseguir el reino de Dios. Y desde hace siglos ha existido la bella costumbre de que cada año, el día de la fiesta de San Francisco, los padres dominicos van al convento de los franciscanos a celebrar con ellos muy fraternalmente la fiesta. En el día de la fiesta de Santo Domingo, los padres franciscanos van al convento de los dominicos y hacen junto una alegre celebración de buenos hermanos. En agosto del año 1216 fundó Santo Domingo su comunidad de predicadores con 16 compañeros que lo querían y que le obedecían como el mejor de los padres. 8 eran franceses, 7 españoles y 1 inglés. 8. Les preparó de la mejor manera que fue posible y los envió a predicar a la nueva comunidad. Tuvo una bendición de Dios y tan grande que a los pocos años ya los conventos de los dominicos eran más de 70 y se hicieron famosos en las grandes universidades, especialmente en la de París y en la de Bolonia. El gran fundador le dio a sus religiosos unas normas que le han hecho un bien inmenso por muchos siglos. Por ejemplo, estas: primero contemplar y después enseñar. O sea, antes dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo en estudiar y meditar las enseñanzas que Jesucristo de su iglesia, y después de dedicarse a predicar con todo el entusiasmo posible. Y segunda, predicar siempre en todas partes. Santo Domingo quería que el oficio principalísimo de sus religiosos era predicar, catequizar, tratar de propagar las enseñanzas católicas de los medios posibles, y él mismo daba el ejemplo. Donde quiera que llegaba, empleaba la mayor parte de su tiempo en predicar y enseñar catecismo. La experiencia que le había mostrado que las almas se ganan es con la caridad. Por eso todos los días pedía a nuestro Señor la gracia de crecer en el amor hacia Dios y en la caridad hacia los demás, y tener un gran deseo de salvar almas. Esto mismo recordaba a sus discípulos que pidieran a Dios constantemente. Los santos han dominado su cuerpo con estas mortificaciones, y en muchos casos son más para admirar que para imitar. Recordemos algunas de las que hacían este hombre de Dios. Cada año hacían varias cuaresmas, o sea, pasaban varias temporadas de a 40 días ayunando pan y agua. Nunca se acordaban, se acostaban en camas suaves, siempre dormían sobre duras tablas, caminaban descalzos por caminos irisados de piedras y con senderos cubiertos de nieve. No se colocaban nada en la cabeza, ni para defenderse del sol, ni para guarnecerse contra los aguaceros. Soportaban los más terribles insultos sin responder ni una sola palabra. Cuando llegaban a un viaje empapado por los terribles aguaceros, mientras los demás iban junto al fuego a calentarse un poco, el santo se iba al templo a rezar. Un día en que por venganza los enemigos lo hicieron caminar descalzo por un camino con demasiadas piedritas afiladas, el santo exclamaba: la próxima predicación tendrá grandes frutos porque los hemos ganado con sus sufrimientos. Y así sucedió en verdad. Sufría de muchas enfermedades, sin embargo, seguía predicando y enseñaba catecismo sin cansarse ni demostrar desánimo. Era el hombre de la alegría y de la buen genio. La gente lo veía siempre con un rostro alegre, gozoso y amable. Sus compañeros decían: de día nadie más comunicativo y alegre, de noche nadie más dedicado a la oración y a la meditación. Pasaba noches enteras en oración.
Le gustaba mucho hablar de Dios y de la religión. Era de pocas palabras cuando se hablaba que tenía de temas mundanos, pero cuando había que hablar de nuestro Señor, de temas religiosos, entonces sí que charlaba con verdadero entusiasmo. Su libro favorito era el del Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Siempre los llevaba consigo para leerlos día y noche y prácticamente se los sabía de memoria. Así, sus discípulos le recomendaba que no se pasara ningún día sin leer algunas páginas del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Lo que trataron con él afirmaban que estaban seguros de que este santo conservó siempre la inocencia bautismal y que no cometió jamás un pecado grave. Totalmente desgastado de tanto trabajo de santificarse por el reino de Dios, a principios de agosto del año 1221 se sintió falto de fuerza estando en Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años. Tuvieron que presentarle un colchón porque no tenía. El 6 de agosto del año 1221, mientras le rezaban las oraciones de los agonizantes, mientras le decían que todos los ángeles y santos salgan a recibirte, dijo: qué hermoso, y expiró. A los 13 años de haber muerto, el sumo pontífice lo declaró santo y exclamó al proclamar el secreto de la canonización: de la santidad de este hombre estoy tan seguro como la santidad de San Pedro y San Pablo. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santo Domingo de Guzmán, fundador en el año 1221. Tenemos esta imagen de este personaje, Santo Domingo de Guzmán, que interceda por nosotros en este caminar ahí en Italia. Grande entrega de bendición desde muy joven, y esa entrega pues el Señor siempre lo custodió y lo protegió. Que Dios nos dé la gracia de su misericordia al mirar no tanto y escuchar la vida de los santos, sino imitarla en su presencia. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma. Los discípulos, al verlo, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas le reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedía que los dejara tocar siquiera el borde de su manto.
cuando los tocaba quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana hay varias líneas importantes del Evangelio de San Mateo que el Señor nos invita a meditar, a reflexionar, a profundizar dentro de este contexto de gracia y bendición. Escuchamos que Jesús inmediatamente les permite a los discípulos que se suban a una barca para irse al otro lado del río, del mar de Galilea. Y Jesús se dedica a despedir a la gente en ese momento de la multiplicación de los panes. Cuando se dedica a esta gracia, los apóstoles se subieron a la barca y seguían esa orden de Jesús, en lo que Jesús despedía a la gente y se subía al monte a dar gracias a Dios. Ahí me mueve mucho este punto, porque realmente después de una faena de gran éxito debemos de darle gracias a Dios. Por ejemplo, tú tuviste un festejo de 15 años de bodas, un festejo de un sacramento determinado, bautizo, confirmación, primera comunión, y ya saliste de la faena de haberte alimentado de la alegría que el Señor te concedió como la multiplicación de los panes. Pues hay que darle gracias a Dios que todo salió de acuerdo a su presencia, porque todo fue hecho de acuerdo a su voluntad. Entonces, dentro de este contexto, Jesús sube al monte a dar gracias a Dios por todo lo que se aconteció en la multiplicación de los panes, y la providencia se extiende más, no se hace pequeña. Tú y yo, después de un encuentro semejante, de un retiro, de una labor, de una fiesta patronal, de un grupo que salió y concluyó sus labores pastorales, en vez de quedarnos mirando que yo lo hice, que yo lo logré, que yo si yo no hubiera venido no se hubiera hecho, en vez de quedarnos así, debemos de darle gracias a Dios, como Jesús lo hace subiendo al monte, y en el monte se entrega. Y como dice aquí, hasta la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Como es natural, el sentido del miedo a lo intramundano dentro de la situación mundana, pagana, pues todavía los apóstoles tenían esa naturaleza, y al mirar que viene Jesús sobre las aguas, ellos están quién sabe cuánto tiempo en la madrugada, que han andado nadando, remando, ya llevan un buen rato, van cruzando, por supuesto. En ese momento Jesús se presenta ante ellos cercano, y se espantan, no saben a dónde ir. El miedo anula todas sus capacidades. Pedro era un pescador y buen nadador, pues el miedo te ata, te deja bien atado. Podrá ser, dice un doctor de padres, que yo no me animo a hacerle la cirugía a mi hija. Pues el miedo lo hace que tenga como una mordaza y lo ata. Entonces el miedo es por consiguiente muy hábito para quitarle las cualidades. Ahí va Pedro inmediatamente empiezan a gritar todos afanados: es un fantasma. Pero ¿a dónde van a poder ir? Están dentro de una barca, no pueden ni correr, ni esconderse, ni salir para nada. Si se meten al agua, peor, por las cuestiones de que no pueden avanzar más rápido sino dentro de la barca. De tal manera que ellos inmediatamente se llenaron de pavor y les apresó el miedo. No se te olvide por dónde les entró el miedo. Vieron la figura de Jesús. Mirar a veces nos causa miedo, el mirar, y esa vista que a veces es confusa y dudosa, que te causa miedo, tú tienes que empezar a discernir con la luz de tu memoria, entendimiento y voluntad.
que son las potencias del alma. Con esa luz interior tú tienes que visualizar. Jesús les grita con firmeza: tranquilícense, no teman, soy yo. Les grita con fuerza para darles confianza, para darles firmeza, para darles valentía. Y con esa misma gracia le dice Pedro: si eres tú, Señor, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Ven. Es otro bloque hermoso, porque la fe no se puede constatar de la cual yo te la hable. La fe se constata de los actos. Ven. La fe se consolida en ese acto que debe de ser continuo, constante, permanente. Si nosotros decimos: es que yo tengo fe, pero tus actos son de miedo, de inclinarte a tus tentaciones, de inclinarte a tus perturbación, pues la fe no se declara sino con tus acciones. Y en la acción escuchamos hoy a Santo Domingo de Guzmán, que las acciones son ese principio de su amor, principio de su amor y de su bendición. Por eso mismo, cuando nosotros vemos aquí que ellos gritaban: es un fantasma, Jesús le dice: no teman, tranquilos, no teman, soy yo. Y ahí viene Pedro a consolidar, a querer consolidar lo que se llama fe, el creer. Si eres tú, Señor, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Ven. Entonces la situación del oído, el escuchar, es el fundamento de nuestra fe, no el ver, porque él está viendo una sombra iluminada de gracia, pero no distingue, y él escucha y acentúa: es Jesús, es mi maestro. Si eres tú, Señor, mándame ir a ti. Y allá va Pedro. Entonces aquí viene un contexto y un contraste. Escucha cómo dice: Pedro, al dar el primer paso, bajó de la barca caminando. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Ahora, tú y yo vamos a exclamar nuestra fe con nuestras obras, con nuestra forma de hablar, y la fuerza de las críticas, la fuerza del viento empezó a hundirse. ¿Cuántas veces tú tienes ese espíritu de mirar? Yo no voy al retiro. Ay, que te vas al retiro, te dirá tu esposo, te dirán tus hijos, nos vas a dejar solos. Entonces, siempre vas a tener una ola, una marejada de no vayas. Y a lo mejor no hay nadie que te diga no, pero tú vas a tener aquí muchas oleadas, una marejada de: pues es que mis mascotas, ¿a quién se las voy a dejar? Mis perritos, ay, mi pececito, ¿qué le va a pasar a mi pececito? Cuando tu hermana, que es la vecina, pues ahí está la respuesta. Pero esos actos de fe, que es una sólida respuesta, tú mismo las empiezas a envolver con tus problemas, en vez de decirle: pues el Señor, si quiere yo voy, y empieza a resolver las cosas conforme tu pensamiento. Pero lo que es decirle a Jesús es sí con nuestras obras, sí con nuestro modo de actuar. Jesús empieza a hundir cuando le golpeteó el viento fuerte y Pedro se empieza a hundir cuando lo golpeteó el viento fuerte. Y en ese momento de golpetearlo, inmediatamente Pedro se hunde. Señor, sálvame. Oye, pues no era pescador, no sabe nadar. Y entonces Jesús le da la mano. ¿Por qué? Porque te recuerdo que el miedo nos inutiliza. En detalle, cada vez que yo, nos da miedo. Voy a decirte, bueno, ya lo sabes, nada más te lo voy a recordar. Cuando yo veía a un sin pies,
Y fíjate que no es un miedo que me domine. El miedo es que yo no me di cuenta cuando me estaba bañando que el sin pie se me subió por el pie. Yo no lo sentía que se me subió por la pantorrilla. Yo no lo sentía y bañándome. Entonces me dio mucho miedo cuando lo sentí ya casi a la rodilla y el agua. Y como el sin pies, al sentir el agua más fuerte, se agarraba. Hice así, mira, hasta todavía me lleno de pánico. Es parte de la materia humana, porque eres de barro. Pero una cosa es que tú dejes que el miedo te inutilice el resto de tus horas, días, que ya no tiene nada que ver el sin pies, porque eso fue al amanecer. A las 5:30, 6 que yo me baño, me empanica esa situación de mirar y ya le puse una tapa, por supuesto, a la pichancha del baño le puse una tapa y ya me baño, el punto, cada ratito la muevo para que se vaya todo el agua que está. Cada quien tiene sus estrategias, ¿no? ¿O qué haces? De tal forma que cuando escuchamos aquí que Jesús le dice a hombre de poca fe, pues no eres pescador, entonces la fe es tu modo de actuar. Después Jesús subió de la barca y se calmó el viento. Y todos dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué los apóstoles dicen verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Porque les costaba ver a Dios en un ser humano. A ti y a mí nos cuesta ver a un hombre que viva con plenitud con Dios. Nos cuesta ver a un hombre, Santo Domingo de Guzmán, nos cuesta ver a un hombre que tenga mucha situación firme. No, hijo, aquí hay cosas que hacer, José, cosas que hacer, más que esa, así que salte de ahí. Entonces, dentro de ese contexto, el Señor nos está invitando a tener esa bendición más amplia, más grande. Ten detalle que nos está hablando de caminar sobre las aguas, es caminar sobre tus problemas, caminar sobre tus crisis, caminar, que no te tienes que quedar en eso. Cuando habla de las profundidades, habla más grande. Y por consiguiente, después cuando vemos que Jesús le dice a Pedro, si eres tú, Señor, mándame ir ahí, nos invita a caminar con Él. Ten detalle si has dejado que un miedo te abarque, que un miedo te haya empobrecido, o te haya atado, que un miedo te haya atado, te haya sujetado. Entonces, hoy te invita mi Señor Jesús a mirar las consecuencias del miedo que puede crecer y puedes llevar una situación de, ¿cómo se le llama? De sugestión. Estás sugestionado por algo y no recuerdas. Tienes que mirar a dónde. Recuerdo el primer accidente que tuve, fue muy delicado. Incluso el 4 de agosto me lo recordé mi hermano, el que cumplió 25 años, me dijo así: oye, hace 25 años tú ya fueras difunto. Así me lo dijo. Yo me reaccioné: oye, es cierto, después de tu ordenación sacerdotal, yo salí de esa fiesta y tuve un accidente de frente a otro carro. Tan grande fue el accidente que la unidad fue pérdida total, y el ajustador, que sigue siendo nuestro amigo, dijo que le daba el pésame a través del mensaje a todos los sacerdotes por la muerte del padre Jesús Rosa Jiménez. Entonces yo quedé así muy convaleciente. Claro, ya estoy cuerdo, ¿no? Todavía. Entonces, al quedar así, yo ya no quería subirme a ningún otro vehículo y menos manejar.
menos manejar. Realmente cada uno de nosotros debe de darse cuenta de los miedos que hace crecer y después se vuelven sugestión de sugestiones. Cuidado, analízate y ponte las pilas. Después, ese mismo día, 4 de agosto, tu servidor, pasando los años, eso fue hace 25 años, pasando los años, pues me quebré, casi me quiebro una pierna. Existe que estuvo mal, muy mal, ese periodo del 4 de agosto. Después, el 4 de agosto de otro año, no recuerdo qué, porque no guardo las memorias de los años ni de las fechas, así que no me pidan que me acuerde de las fechas de sus cumpleaños, sino que Facebook me la acuerda. Y otra vez el 4 de agosto, un proceso de una historia con la cárcel, 3 días de cárcel. Otra vez 4 de agosto, se me salió esto se me bajó, tuve un accidente de moto, esto se me salió y se quedó una horcota. Y bueno, una horqueta. ¿Qué más te puedo decir? Le dije al Señor, hoy es 4 de agosto, en este mes, tú sabes, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, y no siempre pasa lo que pasa. Bendiciones a todos. Feliz martes para todos. Dios los bendiga.